La noticia la conocí llamándome por teléfono el delegado del gobierno. Estaba yo en ese momento haciendo una jornada caminando hacia Madrid porque se nos había caído el polideportivo y queríamos exigir o plantearle a la empresa contratista que estaba construyéndolo que nos ayudara en el esfuerzo de refinanciar el proyecto hasta que hubiera una sentencia judicial. Y llevaba todo el día caminando y estábamos cruzando de Mondragón hacia Escoriaza cuando me enteré. La verdad es que tuve una sensación horrible. Llevaba ya muchos años, yo tenía 41 años, pero había vivido la transición democrática y tenía bastante experiencia de qué hacía ETA, cómo se las gastaba, y por lo tanto tuve la sensación de que era el anuncio de un asesinato con antelación. Por lo tanto, la sensación que tuve fue absolutamente negativa, peligrosa, muy angustiosa, pero también tuve inmediatamente la sensación de que teníamos que responder, de que no iba a ser con nuestro silencio, con nuestro parálisis, lo que iba a suceder en Nerva, ¿no? Bueno, el más dramático sin duda fue cuando nos avisaron de que Miguel Ángel había aparecido con 2 tiros en la cabeza y me tocó anunciar, comunicar esto a los vecinos, a los miles de vecinos que estaban ocupando la calle donde está el ayuntamiento, esperando precisamente noticias, y fue absolutamente dramático y además muy peligroso, porque la verdad es que salió como un rugido literalmente, había una emoción ambiental terrible, pero hay algunas caras con la boca abierta y con un gesto pues de horror. A mí me ha hecho recordar a Goya, a los asesinatos, perdón, a los fusilamientos, con la gente con los brazos levantados y con unas caras de horror. Un momento terrible. Sí, por supuesto, absolutamente. El horror que había en las caras podía degenerar en cualquier dirección, y estoy hablando de muchos miles de personas, y aquella marea, si no se trabaja y se enfoca un poco en positivo, pues realmente tenía aspectos peligrosos también, ¿no? Yo creo que el primero, que se pudo visualizar que cuando ETA actuaba lo hacía sobre una persona. Durante demasiado tiempo el conflicto, la patria, la construcción nacional y un montón de verborrea ideológica intentaba evitar que se visualizara que lo que había detrás de un asesinato lo primero era una persona. Entonces yo creo que el impacto más relevante seguramente fue ese, el de conseguir visualizar a las víctimas, superar ese muro que generaba el miedo, la indiferencia de otros, intencionada en ocasiones, y derribando ese muro, pues conseguir ver a las personas que estaban detrás de ese horror, ¿no? Yo creo que el mecanismo del miedo se vencía precisamente a través de la movilización social. Las personas que vivíamos pues paralizados, atemorizados por el miedo, cuando se empezó a manifestar la gente en grupo, se encontró más a gusto, más digna, más persona, y superó el miedo, y eso convirtió en una auténtica marea, porque el hartazgo por tanto asesinato, amenaza, etcétera, era enorme, ¿no? HB, Sortu, ETA, en sus diferentes formatos, tienen la obligación de pedir perdón. Deberían hacerlo, no tengo ninguna duda, y a algunos les vamos a insistir durante mucho tiempo por más de una razón, ¿no? La primera, porque creo que es un tributo que deben a la verdad de lo que ha sucedido en Euskadi, ¿no? En Euskadi el intento a través de la violencia de imponer un modelo político, un proyecto solo para nacionalistas, es una realidad que hemos tenido que vivir y sufrir durante 40 años. Yo creo que la historia así lo va a ver, pero creo que ellos deberían decirlo también. La épica de la violencia es inadmisible, y Herri Batasuna, Sortu siguen haciéndolo, por lo menos en privado. Y por lo tanto el derecho que tenemos todos a vivir desde el respeto y articular una convivencia respetuosa de todas las ideas es incompatible con este tipo de prácticas reales que está teniendo Sortu.